Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera cápsula de la ayudantía de Historia y Fundamentos de la Psicología. Y hoy día vamos a tratar la segunda parte del texto de Michel Foucault, La Psicología de 1850 a 1950. Espero que hayan podido repasar y comprender la primera parte del texto y que la cápsula les haya servido para eso. En esta segunda mitad del texto, Foucault va a hablar de lo que él llama las significaciones objetivas. Y él comprende por significaciones objetivas aquellos elementos que definen al individuo no desde sí mismo, sino de manera externa e independiente de él. Por eso son objetivas, porque no dependen del individuo. Y la primera de las significaciones objetivas que Foucault va a identificar es lo que él llama elementos y conjuntos. Y en esta primera significación objetiva, Foucault va a distinguir al conductismo y a la Gestalt. Para Foucault, el conductismo responde a una búsqueda de las manifestaciones objetivas del comportamiento, aquellos elementos que explican y que dan cuenta del comportamiento del individuo. Para encontrar estos elementos, esta unidad básica de estudio del comportamiento, que para Watson, el conductismo en general va a ser el estímulo y la respuesta, el conductismo va a proceder a un análisis de los estímulos y las reacciones, es decir, va a proceder a una descomposición, a un desarmado del fenómeno para encontrar esta unidad básica del comportamiento que es el estímulo y la respuesta. Y con base en esta unidad básica, con base en esta unidad mínima de estudio del comportamiento que es el estímulo y la respuesta, Watson va a plantear el axioma del conductismo, que es decir, frente a todo estímulo efectivo, se ejecuta una respuesta y la respuesta es inmediata. La relación, la mediación entre estímulo y respuesta es inmediata, no se produce de manera voluntaria o no se produce de manera arbitraria, sino que es inmediata. Por lo mismo, el conductismo va a rechazar, va a descartar conceptos pseudocientíficos como instinto o pulsión, de una perspectiva psicoanalítica, la conciencia o la libertad, aquellos elementos que no se pueden comprobar, no van a quedar dentro del análisis del conductismo. Por otra parte, la psicología de la Gestalt, que es un tema que ustedes van a estudiar el próximo semestre en sistema psicológico, para Foucault la Gestalt plantea que la percepción, la percepción del estímulo, articula al estímulo, lo comprende de una cierta manera y la inteligencia lo reestructura, es decir, hay un proceso activo del procesamiento del estímulo. El sujeto no es pasivo como en el conductismo, donde frente al estímulo reacciona de manera inmediata. Hay una interacción entre el sujeto y el medio, y para la Gestalt, el medio se compone de figura y de fondo, es decir, una figura que es lo percibido y un fondo, un marco de lectura de ese estímulo. De todas maneras, para la Gestalt el proceso de reacción ante un estímulo no es inmediato, ciertamente, pero involucra una cierta actividad, una cierta acción de parte del individuo, a diferencia del conductismo. Por otra parte, Foucault también va a hablar de la evolución y la génesis, es decir, de la búsqueda de la evolución de las estructuras de significación del individuo. Aquí Foucault plantea varios ejemplos como Arnold Gesell o Xinjiang Kuo, pero nos vamos a enfocar en particular en lo que él describe como la psicología genética con Piaget. Y Piaget también es un autor que van a estudiar en sistemas psicológicos. Para Foucault, el aporte de Piaget consiste en buscar el desarrollo de estructuras lógico-biológicas que determinan la capacidad de un individuo de responder a ciertos problemas de manera satisfactoria. Es decir, la elaboración de la significación, del significado para el individuo consiste en el desarrollo de estas estructuras que le permiten al individuo responder a ciertos problemas. Desde las estructuras más básicas, concretas, como las que pertenecen a la primera etapa de Piaget, que es la etapa sensorio-motriz, hasta las más complejas, que es la etapa de operaciones formales, donde el individuo puede responder a ciertos problemas de manera más abstracta. Entonces, la significación desde la perspectiva de la psicología genética, según Foucault, consistiría en la manera en cómo el individuo va construyendo, va elaborando, nuevamente nos encontramos estas palabras, construir, elaborar, va elaborando estas estructuras a partir de la relación con el entorno. El entorno también le plantea desafíos al individuo. Por lo tanto, el significado va a venir dado por la manera en que el individuo va creando estas estructuras, que son estructuras tanto lógicas
que responden a la estructura de la mente humana, según Piaget, y son biológicas porque responden al individuo y responden al medio en el que se mueve el individuo. Por eso Foucault va a plantear que el devenir psicológico no es el desarrollo de estructuras ya preparadas, sino que es la preparación efectiva de las estructuras adultas. No se trata ya de la evolución espontánea, sino de génesis activa. Por así decirlo, el niño cuando piensa en sus categorías básicas correspondientes a las primeras etapas está enfrentándose al mundo y tiene que asimilarlo y tiene que acomodarse al mundo. De esa manera tiene que darle sentido a lo que él va experienciando, a lo que él va viviendo. Y esas estructuras con las que el niño responde no son estructuras preformateadas, por así decirlo, sino que responden justamente a los desafíos que el entorno le va planteando al individuo. Por otra parte, Foucault va a hablar de las performances y las aptitudes. Cuando Foucault habla de la performance, está hablando de rendimiento, de acción, de cómo el individuo responde justamente de una perspectiva más bien cuantitativa al entorno. Y esta significación objetiva apunta al modo como el individuo se desempeña en ciertas actividades. Y aquí Foucault plantea los ejemplos de los test de inteligencia, por ejemplo, el de Raymond Cattell y Alfred Binet, o bien otros modelos de comprensión de la estructura de la inteligencia humana. Y todos estos modelos están apuntando hacia la medición de aptitudes. Y la pregunta que nos podríamos hacer en este punto ¿es posible evaluar de manera definitiva estas aptitudes? De manera que tengamos una mirada panorámica completa de estas aptitudes, o más bien se trata, por así decirlo, de una fotografía o de una radiografía, digamos, de un cierto momento. Pensemos, por ejemplo, en las evaluaciones que los que son profesores o los que han tenido pruebas en la universidad me pueden comprender en este punto. Cuando uno toma una prueba o uno da una prueba, está respondiendo a partir de un cierto momento concreto. No está dando cuenta de todo lo que sabe, sino de lo que sabe hasta ese momento. Y después de la prueba uno puede seguir aprendiendo, pero ese aprendizaje no queda reflejado en la prueba. De la misma manera, estas aptitudes no son evaluables de manera definitiva, sino que responden a un cierto momento en el que el individuo se encuentra. Hay un momento de particularidad allí, y hay una generalidad de la cual estas pruebas no pueden dar cuenta. Por otra parte, Foucault va a hablar de la expresión y el carácter, y con estas dos palabras se apunta a la necesidad individual, a expresar lo que el individuo está viviendo, la experiencia concreta, la experiencia individual propia del individuo. Por eso se hace énfasis para Foucault en la interpretación, intentar captar qué es lo que está diciendo el individuo. Y aquí Foucault plantea el test de Rorschach, por ejemplo. El test de Rorschach es un test que exige interpretación. No hay una respuesta inmediata, específica, concreta, sino que nos exige una interpretación, intentar captar qué es lo que está viviendo el individuo. Por eso se trata de hacer intentos de comprender la experiencia individual del carácter de cada paciente desde una universalidad lo menos abstracta posible, estar lo más aterrizados en el fenómeno, no proponer una mirada abstracta universal, sino comprender la vivencia concreta del individuo. Por otra parte, Foucault alude al cuerpo como reacción y expresión, es decir, cómo el individuo expresa, cómo el individuo nos va dando cuenta de un cierto fenómeno, de un cierto proceso a través de su corporalidad. Por eso Foucault va a plantear el análisis simbólico. El cuerpo es símbolo, el cuerpo representa, los signos corporales se leen como un lenguaje. Y aquí Foucault retoma el ejemplo que había planteado anteriormente del síntoma en el psicoanálisis. Nosotros también lo mencionamos en la cápsula anterior. Para el psicoanálisis, el síntoma significa, el síntoma apunta, indica a una cierta patología y es significativo, le asigna un cierto significado. Por último, la quinta significación objetiva para Foucault apunta a lo que él denomina las conductas e instituciones. Y aquí estamos hablando en concreto de psicología social y la conducta normada, la conducta determinada por una cierta norma. Para Foucault, el individuo se comporta dentro de un horizonte cultural que lo determina y lo orienta en su conducta. Es decir, existe una serie de normativas, una serie de reglas, una serie de expresiones culturales que determinan al individuo comportarse de una cierta manera. En la cultura occidental, por ejemplo, podemos encontrar situación en la cual, hasta hace poco tiempo, los hombres no podían usar una falda o las mujeres no podían usar pantalones. ¿Por qué? Porque la norma cultural lo dicta.
y aquel que se saliera de esa norma se comportaba de una manera anormal, de una manera extraña, e incluso, según ciertas concepciones patológicas, de una manera justamente patológica. Por lo tanto, este análisis y esta indagación que Foucault podría plantear en este punto, que se conecta muy bien con otros textos que Foucault escribe, que Foucault ha planteado, busca plantear las estructuras de base de una sociedad. ¿Cuáles son las estructuras o los constructos que dan cuenta de cómo el individuo debería comportarse en la sociedad? Por ejemplo, el mito, o la religión, las conductas tradicionales, las reglas jurídicas, las reglas sociales, toda una serie de elementos abstractos que moldean al individuo en su comportamiento particular concreto. Además, no solo eso, sino que se busca comprender el juego de la interacción entre los individuos. La psicología social, desde este punto de vista, no solamente apunta a comprender cómo la sociedad moldea al individuo, sino que los demás individuos entre sí se van moldeando. La sociedad, por lo demás, es una categoría más bien abstracta. Uno podría plantear, la sociedad la conforman un montón de individuos sociales. Por lo tanto, cuando hablemos de psicología social y de la sociedad moldeando al individuo, se trata más bien de la relación que tienen los demás individuos con un individuo en concreto. Por eso la interacción entre los individuos va a ser fundamental para este punto de vista. Es decir, la significación objetiva en cuanto a la psicología social consiste en ver cómo el individuo queda moldeado, cómo el individuo queda constreñido, sujetado, va a decir Foucault, constreñido, obligado a actuar de una cierta manera. Entonces, habiendo visto estas 5 significaciones objetivas que Foucault plantea, él va a señalar que cada una de ellas implica o se mueve en la oposición de 2 términos que nosotros, haciendo un análisis del texto, podríamos atribuir a una cierta particularidad y una cierta universalidad, y la contraposición entre esa particularidad y esa universalidad. En el primer caso, en el de elementos y conjuntos, es decir, el conductismo en la Gestalt, se oponen el elemento, que es propio del análisis conductista, es decir, el elemento del fenómeno en su conjunto, en su expresión individual, y la totalidad, es decir, la articulación gestáltica que busca completar el círculo, por así decirlo. El cierre del círculo es una expresión estrictamente gestáltica. Cuando el individuo capta un estímulo, busca captarlo en su totalidad y, en cierto sentido, rellena aquellos espacios vacíos de ese estímulo. Es decir, aquí lo que se contrapone es lo particular en el elemento y la universalidad en la totalidad de la experiencia que plantea la Gestalt. En el segundo caso, en el de evolución y génesis, se contraponen por una parte la génesis inteligible, es decir, la forma de comprender la formación de las estructuras que plantea Piaget, y la evolución biológica. La génesis inteligible, en este caso, sería un fenómeno estrictamente individual, cómo el individuo va elaborando sus estructuras de inteligencia particulares, y la evolución biológica responde al factor universal. La conducta, para estos dos autores, Gesell y Kuo, responde a reglas generales, responde a reglas universales, de distinta categoría o de distinta cualidad, pero son reglas universales. En el tercer caso, la evaluación busca mediar entre la performance específica del individuo y las aptitudes relativamente permanentes que posee. Nuevamente encontramos una contraposición entre particularidad y universalidad. Se apunta con la evaluación a una mirada específica, concreta, la performance específica del individuo, cómo el individuo responde a ciertos problemas y a ciertos desafíos en un cierto momento, y cómo esa performance da cuenta de las aptitudes relativamente permanentes del individuo, una mirada un poco más universal, un poco más abstracta de esta performance, de este rendimiento concreto que tiene el individuo. En el cuarto caso, se enfrentan las manifestaciones expresivas momentáneas y la constancia de un carácter latente. En otras palabras, cuando las manifestaciones expresivas se consideran momentáneas y el carácter latente se considera constante,
estamos enfrentándonos entre una cierta particularidad y una cierta universalidad. La manifestación expresiva momentánea responde a aquello como el individuo se expresa en un cierto momento concreto, en un cierto instante específico. En cambio, el carácter latente es más bien constante, y justamente constante, ¿no? Es más bien universal, responde a una cierta mirada un poco más amplia del fenómeno. Por último, en el quinto caso, es decir, las conductas y las instituciones, Foucault contrasta la institución social con la conducta individual. Y aquí la universalidad o el carácter abstracto se encuentra en la institución social, como veíamos recién, ¿no? El individuo, lo particular, aquello que responde a la particularidad, se encuentra en una relación dinámica y una relación de tensión con la institución social, lo abstracto, lo universal, lo más amplio. Yo sé que esta parte puede ser un poco compleja. Si surgen dudas en alguna parte en específico de esta parte del texto, por favor no duden en preguntar. Manden un correo, la ayudantía también puede ser ahí una instancia, pero yo sé que esta parte es un poco más compleja, un poco más densa. Aquí Foucault se pone muy filosófico para su explicación. Pero espero que con esto haya quedado un poco más claro esta parte. Entonces, queda un poco de texto, pero vamos a ir cerrando ya. Foucault va a plantear que con estas 5 significaciones objetivas y con la oposición entre estos elementos particulares y universales que se manifiestan en estas oposiciones, la psicología, se encuentra en una disyuntiva. La psicología debe superar estas contradicciones, eliminarlas, o simplemente debe limitarse a describirlas como manifestaciones de su limitación, como aquello que la psicología no puede enfrentar. La limitación de una ambigüedad que es la marca del destino del hombre. Recordemos que en la cápsula anterior habíamos hablado de que el hombre es espontaneidad, de que el hombre es libertad y que por lo tanto ninguna ley universal puede dar cuenta del individuo en cuanto tal, del individuo en su totalidad. Por lo mismo, la psicología, al enfrentarse al fenómeno humano, y al fenómeno estrictamente de la libertad humana, tiene que dar cuenta, tiene que enfrentarse a estas contradicciones. En otras palabras, dice Foucault, la psicología debe buscar fundar su existencia a partir de su esencia. Debe poder decir, la psicología es esto en función de lo que ella misma es, de lo que nosotros como psicólogos hacemos. Y eso significa justificar sus contradicciones, no eliminarlas, incorporarlas en el constructo psicológico que estemos elaborando. El ser humano, en cuanto libre, en cuanto espontáneo, en cuanto único e irrepetible, si ustedes quieren, va a exigir y va a plantear estas contradicciones. No se pueden eliminar. La contraposición, la oposición, la contradicción entre universalidad y particularidad responde justamente a que el individuo humano exige una mirada individual que no responde, que no cabe, que no se puede comprender desde una universalidad abstracta. Por ejemplo, Foucault va a plantear como un modelo de eliminación de estas contradicciones la cibernética. Y la cibernética, en un sentido estrictamente psicológico, consiste en comprender la mente humana como un entramado, como una elaboración de circuitos o diagramas de flujo que permiten explicar su funcionamiento, el comportamiento del individuo. Por ejemplo, si ante un estímulo X el sujeto puede responder de varias maneras, hay que identificar qué es aquello que lo lleva a reaccionar de una cierta manera. Si ante el estímulo X el individuo tiene una disyuntiva, hay que ver el estímulo X si el individuo opta por esta alternativa u opta por la otra. Si opta por una de ellas, puede optar por otras más después. Y así se forma un diagrama de flujo que explica por qué el individuo se comporta de esa manera. El problema con esa comprensión de la mente humana es que justamente se dejan de lado estas ambigüedades en los fenómenos psicológicos. El individuo humano, en la persona humana concreta, el paciente, si ustedes quieren, no va a responder al modo de una máquina por medio de un diagrama de flujo. El paciente puede responder de manera absolutamente inesperada, el individuo puede responder de una manera absolutamente inusitada, y eso no queda reflejado en el diagrama de flujo, en esta mirada un poco más abstracta, fuera de contexto. Otro intento de superación de la psicología en este sentido de eliminar estas contradicciones, Foucault va a plantear que es la antropología, es decir, un análisis de la existencia humana en sus estructuras fundamentales,
Pero aquí la palabra que nos produce ruido es la palabra estructura, porque la palabra estructura siempre es una palabra en psicología universal, una palabra abstracta. No existe la humanidad en ese sentido en concreto, lo que existe son seres humanos, ¿no? Por eso la psicología existencialista va a responder a esto planteando que el ser humano tiene una existencia radicalmente individual y la configura desde su propia existencia. Estas estructuras fundamentales, abstractas de la humanidad, pueden dar mucha información del ser humano en general, pero del individuo paciente concreto va a decir poco, va a dar poca información. Por eso, va a decir Foucault, la interrogación fundamental permanece. Es decir, la pregunta es, ¿puede la psicología resolver estas contradicciones? Y Foucault va a decir, al parecer no, porque hoy también ella las encuentra. Las encontró en los primeros modelos de psicología científica de 1850 hasta la primera mitad del siglo XX, hasta el principio del siglo XX y en adelante se las sigue encontrando. No elimina estas contradicciones por dejar atrás el modelo científico. Y con esto Foucault termina el texto. El porvenir de la psicología no depende entonces de que tome en serio estas contradicciones cuya experiencia justamente hizo nacer la psicología. A partir de ello no nos habría psicología posible, sino por el análisis de la existencia del hombre y por la recuperación de lo que hay de más humano en el hombre, es decir, su historia. Y la historia para Foucault es un elemento fundamental porque justamente no está sujeta a estas leyes universales que permiten predecir al individuo. La historia da cuenta de cómo el individuo va evolucionando, va cambiando, se va desarrollando, pero no busca predecir en ese sentido. Por eso Foucault va a plantear que la psicología no puede eliminar estas contradicciones entre universalidad e individualidad. Lo que tiene que hacer es acogerlas. Y una pregunta que nos podríamos hacer ahí es, bueno, ¿la psicología puede ser ciencia desde este punto de vista? La pregunta queda abierta. Insisto, yo entiendo que este texto es un poco más denso y esta segunda parte se hace un poco más densa. A mí me costó armar esta cápsula, sintetizarla lo más posible. Cualquier duda, cualquier consulta, algo que no se haya entendido, algo que no quede claro, avísenme para resolverlo. Puedo mandar un correo, o ustedes me mandan preguntas por correo, como ustedes quieran. Pero me interesa que esta segunda parte del texto quede relativamente clara. Lo importante es comprender cómo estas significaciones objetivas plantean ciertas oposiciones, plantean contradicciones. Y Foucault va a decir que estas contradicciones no pueden ser eliminadas de la psicología. Y justamente no pueden ser eliminadas porque estas contradicciones surgen del carácter individual, del carácter estrictamente individual del sujeto de la psicología. Eso, que estén muy bien y nos vemos en una próxima cápsula.